Ok. Que también ir, uy, perdón, estoy aquí habilitando los ingresos, que ir en internacional, ¿no? De todas maneras, ahí tenemos también otros retos, otros beneficios. Obviamente nuestra empresa se expande. Y bueno, entonces Global Mindset lo que hace es, Global Mindset, ahora Global Leaders, lo que hace es formar estos líderes en estas habilidades, ¿no? El fundador que está presente, está escuchando, por ahora no está por poco en una reunión, entonces por eso que está con la cámara apagada, pero el profesor doctor Ruby, él es alemán, ha fundado la empresa ya hace varios años. Yo estoy en la empresa hace 2 años, desde el 2023. Y bueno, tienen varios programas que ya se han dado a lo largo de todo el mundo, Europa, América, Asia, inclusive África también. Ha habido muchos participantes ahí. Y bueno, y es una oportunidad de poder hacer networking mientras uno se está también preparando en estas habilidades, ¿no? Entonces es un poquito para darles un preámbulo de lo que es Global Leaders. Aquí los saludos es un poco distendido también, así que siéntanse libres de hablar, por favor. La idea es irnos también conociendo un poco a través de estas sesiones. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí Roberto Cadena también es un amigo mío de acá de Bolivia. Eh, Agradecida también con todos los bolivianos que se han conectado, México también presente. El doctor Ruby se encuentra físicamente ahora trabajando en México. Y bueno, son los países en los que tenemos un poquito más oportunidad de poder conectar con gente por el tema físico, pero como han visto también hay gente de otros países que seguramente van a ir ingresando. ¿Ok? Bueno, me presento, mi nombre es Rocío Villa, soy ingeniera de sistemas de profesión. Ya llevo como 25 años trabajando, quizá un poquito más, ya la verdad perdí la cuenta. Y bueno, liderando equipos ya hace bastantes años también en diferentes rubros, ¿no? En el tema de liderazgo, muy fuertemente desde el 2010, quizá un poco más antes. Ya estuve en cargos ejecutivos con gente a mi cargo. Tuve la suerte de trabajar en casi todos los lugares con gente extranjera, entonces tengo un poco esa experiencia de tener la diferencia de culturas trabajando conmigo, entonces no he sentido mucho ese choque, digamos, que algunas personas han sentido al empezar a trabajar de forma global. Pero obviamente esto es algo que uno va aprendiendo a través de la experiencia, a través de capacitaciones, salir, ¿no? Y bueno, entonces lo que queremos nosotros hacer en Global Leaders es llevar un poquito de todo esto a cada uno de los países y conectar gente para que se puedan formar. Em, Tenemos un programa que viene en marzo, empieza en marzo 8, el primer programa que se está lanzando en español para Latinoamérica, porque todos los programas que se han hecho anteriormente han estado en inglés. Entonces, este es un poco querer llegar más a los países de Latinoamérica. Creemos que es muy necesario. Entonces, la primera versión empieza en marzo 8. Estas son unas sesiones preparativas para ese programa para que puedan ir un poco también conociéndose con otras personas que de repente no van a tener todavía la oportunidad de ingresar al programa de marzo, ¿no? Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la empatía emocional y la importancia que tiene en liderazgo. Las habilidades que hemos ido viendo para poder dar en estos programas a partir de encuestas de datos que se hacen para investigaciones, de todas esas habilidades que son requeridas por las empresas globales, se ha extraído un grupo de habilidades que son las que las estamos impartiendo, digamos, en este programa. Una de las más importantes es empatía emocional, y también que se concuerda mucho con lo que es inteligencia emocional. Y
y bueno, y hay todo un conjunto, ustedes que trabajan seguramente igual con equipos, hay todo un conjunto de habilidades que son muy necesarias para el liderazgo, poderlas manejar para realmente ser efectivo, un líder empático o un líder íntegro, ¿no? Diferentes, dentro de los diferentes tipos de liderazgo que hay, manejando ciertas habilidades, pues vamos a encontrar nuestro propio estilo. Entonces, en la empatía emocional, ahí voy a empezar con una frase de Daniel Goleman, que dice: el cerebro emocional responde a un evento más rápidamente que el cerebro racional, lo cual es verdad, ¿no? Nuestras emociones muchas veces nos ganan, nos dan el impulso para nosotros tomar acciones, a veces buenas, a veces malas, ¿no? Quizá no malas, pero que nos causan algún problema diferente, digamos, al que estábamos manejando, producto a que no hemos podido manejar esa emoción en su momento. Eso es inteligencia emocional. Pero si nosotros logramos entrenar nuestro cerebro emocional, vamos a poder rápidamente un poco encajar ese cerebro racional que tenemos con el cerebro emocional, ¿no? Y una partecita que, como decíamos, concuerda mucho con esa inteligencia emocional es la empatía emocional. Em, entonces, aquí, a ver, ¿qué es la empatía emocional, no? Cuando hablamos de empatía emocional, estamos hablando de la capacidad de reconocer y sentir, dice, las emociones de otras personas, reaccionando de manera auténtica y compasiva. ¿Y cómo se diferencia de la empatía cognitiva? Si ahí estoy remarcando esas dos palabras, reconocer y sentir, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, es saber reconocer qué es lo que está pasando del otro lado, pero no necesariamente lo sentimos, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando nosotros estamos con un grupo de personas, conocemos de que la persona ha tenido, no sé, un percance, y bueno, y sabemos que por ese percance puede estar actuando de una u otra forma. Eso es tener una inteligencia emocional, ¿no? Tener empatía emocional va un poquito más allá, ¿no? En la empatía emocional, yo me pongo en los zapatos de esa persona y muchas veces inclusive llego a sentir lo que la persona está sintiendo y por lo tanto me es más fácil poder eh, coordinar, digamos, con esta persona ciertas acciones, hacer algo con ella, crear dentro de un equipo de trabajo motivación, ver de qué manera colaboramos sin salirnos del objetivo de la empresa o de repente manejar diferente los tiempos para que esto no influya, digamos, en el objetivo nuestro, pero que sí sea empático con la persona, ¿no? Porque al final todos somos humanos trabajando por un objetivo. Entonces, ese es tener empatía emocional. ¿Qué necesitamos ser capaces de reconocer? Ahí justamente esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo que buscamos reconocer? Y si realmente estamos razonándolo, capaz y no tenemos la empatía emocional, ¿no? Porque en realidad esto va sin tener lo que razonar, va directamente hacia la emoción. Entonces, aquí les voy a contar un poquito una historia que me gustó mucho. La escuché justamente el año pasado, no es una historia personal, pero sí me gustó porque eh, va muy de acuerdo a esto de lo que es empatía emocional. Y es la historia de un jefe que solía llegar a un grupo de trabajo. Ellos eran ejecutivos de venta, tenía un grupo de vendedores a su cargo y todas las mañanas tenían una reunión de 15 minutos, todos de pie, hacían una rápida evaluación del día anterior, de cuáles eran los objetivos de ese día, y luego cada uno se iba a sus actividades diarias. En el interín que estaban en estos 15 minutos reunidos en una oficina que era con puertas de vidrio, blindex, pasaba el gerente general por fuera
y lo único que hacía al pasar era saludar, ¿no? Saludar con la mano, y alguna vez, digamos, con la cabeza, ¿no? Asintiendo con la cabeza como una especie de reverencia. Y varios de los vendedores, pues obviamente sabían que a cierta hora precisa pasaba el gerente general, lo veían pasar, lo saludaban igual con alguna mueca o con algún gesto corporal y pasaba nada más. Era como una especie de ritual, ¿no? Y bueno, a medida de que pasa el tiempo y esto era como una rutina, un día que pasa el gerente general, saluda y terminan los 15 minutos de reunión y lo llama al jefe de ese equipo y le dice que pase por su oficina. Entonces él va a la oficina preocupado, ¿no? Porque era la primera vez en tanto tiempo que le había llamado después del saludo bueno, y entra en una charla, en una conversación y le dice, ¿qué pasó? Y el gerente general le dice, no, lo que yo te quiero preguntar es qué pasó con Juan. Juan era uno de los del equipo de venta. Le dice, no, no sé, le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay algo? Y él le dice, no, es lo que quisiera que tú averigües. Le dice, porque he notado algo diferente. Y ahí le llamó a él la atención cómo en un momentito nada más que él pasó, saludó con la mano y todo, se dio cuenta de que alguien en su equipo de trabajo tenía algo, ¿no? Entonces le dice, bueno, voy a ir a averiguar y luego nos reunimos. Sale de la oficina del gerente general en algún momento adecuado, busca conversar con Juan y cuando conversa con Juan le dice delicadamente en privado, todo lo que quiera, le dice, ¿te sucede algo? Y le dice el otro, no, estoy bien. Y le dice, por si acaso tienes la confianza, por favor, si necesitas algo, decínoslo. Y él le dice, no, todo está bien. Y él notaba así que recién empezó a notar que había una cierta, como un comportamiento un poquito defensivo, ¿no? Y le vuelve a insistir porque se acordó que en algún momento también había escuchado que le dice la persona, mientras no le insistas, no te va a decir, y por lo menos tienes que insistir unas 3 veces. Entonces vuelve a insistir una tercera vez de una forma distinta y le dice, realmente te veo distinto, veo que algo te está molestando y sabes que puedes contar con nosotros. Y no necesariamente como empresa, sino como, dímelo como un amigo, como un compañero. eh, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tenés algún problema? Y ahí le dice, mira, ya que tanto me insististe, sí, tenés razón, tengo algo. Y le dice, ¿qué pasó? Me estoy divorciando, en un mes nos vamos a separar con mi esposa totalmente, ya no estamos en la misma casa, ya estamos haciendo la mudanza. Y ahí él se da cuenta de que, pucha, para que realmente llegue a pasar eso, un divorcio no se da de la noche a la mañana. Entonces esto tuvo que estar ahí bastante tiempo y él ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? Es más, el que se dio cuenta que había algo distinto había sido su jefe. Entonces, bueno, y sigue, le dice, mira, yo sé que es algo complicado, un divorcio es algo complicado, entonces si tienes que tomarte algunos días o te sientes bien aquí, no sé, vos ve el horario como lo veas adecuado y resuelves los problemas que puedas tener y luego puedes retornar sin ningún problema a la empresa. Vamos a ver de qué manera alivianamos tus tareas y no te preocupes por nada, no te preocupes por sueldos ni nada, todo está acorde para que lo puedas hacer. Y ahí él le dice, hay una cosa más y le dice, ¿qué? Eh, Nos estamos divorciando, pero yo he decidido irme del país, por lo tanto, también quisiera avisarte pues que de aquí a un mes más ya no voy a trabajar en la empresa. Y eso fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Porque ya no era solamente de que tenía un problema que era temporal, sino que inclusive iba a dejar el trabajo. Entonces, este jefe le dice, ¿hay algo que podamos hacer para que te quedes? No sé. Y él le dice, no, no, ya hemos decidido, esto es algo que ya lo he pensado mucho y me estoy yendo del país, estoy muy agradecido con la empresa, bla, bla, bla. Y bueno, al final termina dando prácticamente su renuncia
Y cuando este jefe entonces tiene que volver a contarle al gerente general, ya pues estaba con la vergüenza total porque no se había dado cuenta, alguien le tuvo que hacer notar y sobre ello estaba perdiendo una persona de su equipo que probablemente era una persona buena, ¿no? Y él ni siquiera lo había notado y eso que estaban 15 minutos diarios reunidos todo el tiempo. Entonces, aquí para la historia es qué podría haber hecho esta persona, ¿no? Para haber reconocido que algo estaba pasando. ¿Por qué no lo pudo hacer? ¿No? Ahí les doy un poquito la palabra a ustedes con la experiencia que tienen. Si algo quieren comentar a partir de esta historia antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguien? Roberto, quizá, Jorge. Cuento que aprovecho, ya que mencionaste que era distendida la conversación sin levantar manito. Dale, dale. Eh, Muy pocas veces pasa acá. En Bolivia esa no es una situación que nosotros estemos acostumbrados a ver. Sí hay sucesos en lo que ha pasado. He tenido la oportunidad de que un profesional que estaba a mi cargo o varios vean, notar los diferentes, sí, pero no siempre se los puede ayudar, ¿no? Cuando se puede, estamos, pero no pasa normalmente. Al menos he tenido muy pocos jefes que vengan y me digan qué está pasando en tu vida personal para, para que estés bajando el rendimiento o te noto diferente, ¿no? No es algo que tengamos nosotros arraigado como importante el sentir de la persona. Correcto. Y eso va ligado al liderazgo, ¿no? Probablemente, porque este debería ser una de las habilidades fuertes de un líder, ¿no? De un líder de equipo, poder observar a su gente, poder liderar con empatía emocional. Entonces, ahí hay una llamada de atención en este caso para Bolivia, ¿por qué no ocurre frecuentemente eso acá, ¿no? Quizá a los bolivianos nos está faltando un poquito de ser más empáticos, no estamos formándonos de repente en esta empatía emocional, ¿no? Eso, las tradiciones, ¿no? Venimos de un tipo de, venimos arrastrando desde siempre, si vale el término, eh, una, una ideología de trabajo de, no vendría a ser de explotación, sino de rendimiento. Vos tenés que cumplir y tus problemas al cruzar la puerta los dejas afuera. Ah, pero eso no siempre ocurre. O sea, eso Es más, es, creo que nunca ocurre, ¿no? No puedes sacar tus sentimientos claro, fuera de tu cuerpo, digamos, ¿no? pero normalmente la cultura con la que nos educan a nivel laboral, tus problemas afuera y aquí tenés que venir a trabajar, ¿no? Exacto. Va Quizás con la cultura. por eso digo que es poco común ver un jefe que se comporte como líder, que vaya a tener esa amplitud de interesarse por el estado emocional y familiar de alguien, ¿no? Correcto. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Ahí hay varias palabras claves, ¿no? De lo que menciona Jorge, el tema cultural, ¿no? Ahí nos contaba justamente Jorge, en Bolivia hay esta cultura de que los problemas los dejas afuera, una frase muy común, que probablemente no sea solo boliviana, ¿no? Capaz y ocurre también en otros lados. Eh, pero quizás si esto es una mayoría, no necesariamente significa que está bien, ¿no? Y quizás sí funciona o da resultado y es un estilo de liderazgo, pero hay que ver si es el estilo de liderazgo que quiero o no. Bien, entonces ahora aquí tengo otra diapositiva que ya nos vamos un poquito más a la parte académica, y en esta diapositiva tengo unos cuadrantes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, dice, reconocemos, cuando uno reconoce lo que siente en sí mismo, se llama autoconciencia, ¿no? Si reconoce lo que siente en los demás, se llama empatía. Y si logras orientar o manejar, aquí lo puse en inglés, no encontré una palabra muy específica como para el español, digamos, que no denote dominar, ¿no? Porque la idea no es que domines y hagas hacer a alguien algo que a ti te gusta, ¿no? O sea, que vos querés, ¿no? Ese sería un liderazgo más
fuerte, digamos, más estricto. En este caso, no necesariamente tomando ese control de manejar a la persona maquiavélicamente, digamos, si nosotros logramos orientar a lo que uno hace para sí mismo, sería autocontrol, ¿no? Y si nosotros llegamos a orientar o liderar o manejar lo que hacemos o lo que hacen los demás, eso se llama habilidades sociales, o yo diría aquí liderazgo también. Ya, entonces me pareció un cuadrito igual interesante ahí de habilidadsocial.com, lo saqué de ese sitio, pero nos muestra un poco dónde es que podemos manejar, qué es lo que necesitamos nosotros manejar, porque cada una de estas habilidades son importantes al momento en que nosotros estamos manejando equipos de trabajo, ¿no? Conocernos a nosotros mismos es importante, saber controlar lo que nosotros hacemos, ya sea motivado por emociones, es autocontrol, y con los demás empatía y bueno, y luego tener habilidades sociales, ¿no? Aquí hay un pequeño ejercicio, tengo esta foto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más podemos practicar, por ejemplo, para lograr tener una mejor empatía emocional, es el tema de la observación. Cuando les contaba esta anécdota de este jefe, eh, el gerente general observaba en el momento en que pasaba, en esos breves segundos de saludar, él estaba observando a la gente con la que estaba reunido el otro jefe, ¿no? Ahora tenemos esta imagen acá y observen ahí a cada una de las personas, los detalles, lo que a ustedes más les llame la atención y pónganse a pensar qué es lo que cada una de esas personas probablemente está pensando o cómo se siente cada una de esas personas. Ahí hay varias personas, piensan que todos están felices, pueden deducir más o menos en dónde están. ¿Alguien quiere participar ahí, dar su opinión? Karen, quizá, Roberto, Fernando. Bien, Fernando, adelante. Pues digo, por la foto me puedo asumir que están en un concierto o en un evento al aire libre, Ya, pero como tú mencionas, diferentes emociones, diferentes estados, gente, no sé, la primera pareja va acompañado, los siguientes van solos o quizás están acompañados, pero pues en una situación, pues todos son situaciones completamente diferentes, ¿no? correcto. Preocupación, alegría, o sea, expectantes a lo que va a pasar. Pero realmente no sabemos, ¿no? Puede Así ser de es. todo. Alguien ahí tiene, ¿qué es lo que más sentiste que puede haber? ¿Alegría o preocupaciones? Pues más preocupación, ¿no? No se ven muchos que estén alegres ni contentos, ni no se ven preocupaciones con Ya, expectantes ok. de lo que vaya a suceder. Bien, excelente. ¿Alguien que piense lo contrario o igual? Hola Karen. Rocío, Hola, Ro. ¿qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo va? Roberto? No puedo prender la cámara, pero sí hablar. Dale, dale. Más bien creo que en la foto hay gente que está esperando algo, hay una expectativa, pero hay tranquilidad. Entonces, Ya, es un lugar donde están reunidos y todos están esperando algo, pero veo que hay tranquilidad, sería bien, eso. bien. Yo, por ejemplo, pienso de que están, no sé, en algún tipo de universidad o esperando algún evento universitario por las mochilas que llevan tres de ellos, ¿no? Y atrás me pareciera ver que hay alguien que está por tomar una foto, no sé, ¿no?
Ahora, podría haber sido, como dice Fernando, por ahí está esperando un tipo concierto o un evento en una universidad, se me hace a mí. Eh, y si es así, pues no habría mucha preocupación de repente. Ahora, si se percibe preocupación, puede ser porque de repente están en época de exámenes, ¿no? Habría que ver un poquito más el contexto, quizá. Pero sí, ¿no? Hay algunos están más tranquilos, podríamos tener esa conjetura ahí, ¿no? Pero fíjense cómo en 3 personas estamos viendo la misma foto y a cada uno de nosotros nos causa una emoción distinta, ¿no? Estamos observando y dentro de la experiencia que nosotros tenemos al observar, en este caso, las caras, ¿no? Los objetos donde están, el lugar en donde están, sacamos una conclusión de lo que podría estar pasando y tenemos ante la misma foto 3 situaciones distintas, ¿no? Preocupación, el lugar, alegría, ¿no? Tranquilidad. No estamos tan acordes todos en una misma situación y tenemos la misma foto, ¿no? Entonces, ahí vemos qué es lo que podemos hacer ahí en esa empatía, ¿no? Ahí veamos, aquí dice, la empatía emocional promueve un ambiente de confianza y seguridad psicológica. Cuando nosotros somos empáticos emocionalmente en nuestros grupos de trabajo, logramos construir confianza y tener confianza con nuestro grupo de trabajo es totalmente importante, ¿no? O sea, vos puedes ir a tu trabajo sin confiar en tu jefe, hacer excelentemente bien tu trabajo y volver a tu casa y listo. Se terminó tu jornada laboral y trabajaste bien, la empresa llega a los resultados y todo eso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no hay esa confianza, el clima laboral se ve muy afectado, ¿no? Porque ante algún problema que te pueda ocurrir a ti, no vas a tener la confianza de ir y realmente decirlo, como decía Jorge, no tenemos esa cultura, dice, ¿no? De que el líder nos tenga esa empatía con nosotros. Tampoco nosotros tenemos de repente esa cultura de ir y decirle, oye, me está pasando esto, quisiera ver o hacer esto, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha construido el nivel de confianza en ese grupo de trabajo. Entonces, si existe empatía emocional desde el líder del grupo de trabajo, va a generar confianza y por lo tanto eso te da como miembro de ese grupo de trabajo una seguridad psicológica, te afecta positivamente al clima laboral de tu grupo, porque puede ser que la empresa sea grande, pero si tu grupo de trabajo, tienes un excelente grupo de trabajo, vas a ir, por lo menos aunque el resto de la empresa no sea así, vos vas a ir un poquito más tranquilo. Dime, Fernando, adelante. Y del ejemplo que nos diste y lo vimos en la foto y ahorita, bueno, yo pienso, yo soy de México ¿Ya? y sí, Bien, sí, como bien sí. comentan, a lo mejor muchas veces los latinoamericanos, bueno, no somos tan abiertos por el miedo a que, pues, qué va a pensar, qué van a decir o lo van a tomar en mi contra, ¿no? Pero yo creo que como líder es muy importante, como tú comentas, tener la empatía y darles la confianza de que puedan expresar diferentes temas. No todas las juntas son de trabajo y números y hay que llegar al objetivo. También yo creo que debes de darle tiempo a tus colaboradores y a la gente de acercarse y platicar de manera personal, ¿no? O sea, darles esa Correcto. confianza de que lo que platiques va a quedar en ese lugar y tratarás de apoyarlos y de tratar de resolver esa situación en la que estén y que tengan la confianza de acercarse uno. Al final, si ellos están mal emocionalmente, personalmente o familiarmente, se va a reflejar en el trabajo y el resultado no va a ser el correcto, ¿no? Exacto. Más propenso a errores de repente, ¿no? Inclusive. Así es. Ujú. Bien, y Y, ahí igual ese punto clave, perdón, Fernando, sigue, sigue. perdón, sí, creo que, como comento, no todo es en el trabajo, sacarlos esa área de trabajo que luego es muy rígida o tenemos barreras,
llevártelos a un, no sé, a un lugar ahí de la empresa, fuera un jardín o a una cafetería, a un restaurante, desayunar con ellos, un café, o sea, también sacarlos de ese lugar donde pues siempre es el jefe y es el jefe y no se puede hablar de otra manera, ¿no? Creo que Sí. eso también ayuda y te da esa confianza, esa empatía, ¿no? Sí, correcto, bienísimo. Y gracias ahí por el pie. Hay varias cositas ahí que se me van quedando con lo que dice Fernando. La primera, tema cultural, es totalmente importante también. Hablábamos, los latinos somos más así. Y justo me hizo acuerdo que en una de las charlas que nos comentaba, por ejemplo, el profesor Ruby, él es alemán, y dice que en Alemania, por ejemplo, si vos haces un comentario más personal de la familia, ellos se sienten incómodos porque no es parte de su cultura que alguien del trabajo esté preguntando sobre su casa. En cambio, aquí es al revés, ¿no? Bueno, por lo menos en Latinoamérica y en el lado nuestro boliviano, alguien que logra tener como esa interacción un poquito más personal hace que se genere este tema de confianza y a veces el tema personal va conociendo a la familia, conociendo a la casa, ¿no? Es algo muy latino, ¿no? Entonces, y ahí va justamente cuando nosotros aplicamos este tipo de actividades, ¿no? O de saludos o de conversaciones, muchas veces cuando estamos hablando de comunicación efectiva, tenemos que tener ahí bien en cuenta el tema de cultural cuando ya estamos a nivel internacional. Alguien más levantó la mano por ahí, creo, o no sé, solo Sí, Fernando. bueno, soy yo, pero sí creo que ahora como líderes se complica, porque no nada más es la familia como la conocemos, ahora hay tantos, tanta diversidad en el trabajo que creo que Correcto. a veces como líderes y más, pues los que son generaciones, eh, generación X, los baby boomers, o sea, que no, a veces no saben cómo manejar todas la diversidad que hoy hay en los trabajos, eso lo complica, ¿no? A lo mejor por eso Correcto. ponemos la barrera para no ser tan empáticos y tratar de ir un poco más allá del trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y además ahí hay igual a lo que decía un poquito igual Jorge, ¿no? Hasta dónde hay un límite también que tiene que haber, ¿no? Porque seamos también sinceros que del otro lado hay personas de que con ese tipo de empatía van a abusar, ¿no? De eso. Y eso al menos aquí del lado boliviano también ocurre bastante, ¿no? Está al que, como dice el dicho, aquí hay un dicho que dice, le das la mano y el codo más quiere, digamos, ¿no? Entonces, hay una línea ahí finita que hay que cuidar también para no hacer que pase, digamos, el no sé, el tema ya al tema de abuso, digamos, de confianza, ¿no? Bien, ahí permitimos también con la empatía emocional, permite tomar decisiones alineadas con las necesidades emocionales del equipo. O sea, tú puedes tomar decisiones, qué sé yo, no sé, hubo un evento muy fuerte, de repente el equipo de trabajo se encuentra no sé, como en shock y como decía ahí Fernando, a veces si no está emocionalmente bien esa persona o el trabajador, inclusive te puede incurrir en mayores errores, no hacer bien el trabajo, no ser cuidadoso y no necesariamente que lo haga a la mala, sino que puede ser de que ya inconscientemente sus emociones le están traicionando, ¿no? Entonces ahí puedes tomar decisiones de como les decía hace un momento, por ahí lo mandas a su casa, salgan un rato o por último tómense la tarde libre y si todos pueden venir a la noche, lo hacemos, ¿no? A mí me tocó personalmente trabajar en equipos así donde eh, vos tenías esa confianza de que te decían, ok, mira, te noto cansado o el equipo está cansado, váyanse dispérsense y vénganse a las 7 de la noche, y nadie trabaja aquí 7 de la noche, ¿no? Vénganse a las 7 de la noche, les vamos a pagar sus pasajes o su gasolina, les vamos a dar la cena, todo, terminamos el trabajo y mañana se toman media mañana más para descansar. Entonces, es algo que en la empresa, por ejemplo,
en el caso nuestro, en la empresa boliviana no ocurre, ¿no? Las empresas bolivianas son más rígidas. Esta era una empresa que tenía liderazgos extranjeros y teníamos esa facilidad. Entonces, cuando tomas ese tipo de decisiones, vos dices, pucha, bien, o sea, sientes que se están como que em, están tomando esa empatía contigo, estás cansado, ¿no? Entonces anda, descansa, te volvés y es como que inclusive hace que, y ahí voy a la tercera línea, aquí el tercer parrafito, te sientes motivado en esa empresa, te sientes con el compromiso de cumplirle a esa empresa o a ese líder, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota que él también está como que muy atento a lo que te está pasando y de cierta manera lo vamos a poner así, te está cuidando, entonces vos también cuidás los objetivos que estamos persiguiendo como grupo, ¿no? Entonces, esa empatía emocional, como decía ahí, mejora la motivación, mejora el compromiso al brindar más comprensión y apoyo genuino, dicen, ¿no? Entonces, es en una de las consecuencias, digamos, de un liderazgo con empatía emocional. También tenemos acá algunas otras habilidades que son importantes para lograr una empatía emocional, que es la comunicación efectiva, ¿no? Hablábamos más antes, ahí Fernando también nos estaba diciendo cómo nosotros conversamos con las personas, cómo nosotros hablamos, de qué hablamos. Si bien hay que tener ahí cuidado, como decíamos, de ciertos puntos, pero si vos tienes conversaciones, por ejemplo, abiertas, honestas sobre todo, también en el tema del liderazgo hay la parte ética, ¿no? Entonces, si vos tienes este tipo de conversaciones abiertas y honestas, logras una comunicación efectiva, reduces los malentendidos y aquí también voy a aplicar un poco lo que es Latinoamérica. Em, Tuve la oportunidad de trabajar con un señor que llegó de Canadá, el boliviano, ¿no? Se fue varios años a trabajar a Canadá, volvió con otra idea, quiso liderar el grupo de la idea con esa mentalidad un poquito más abierta y al inicio no se pudo hasta que explicó el por qué. ¿Qué es lo que sucedía? Eh, en la cultura, por ejemplo, anglosajona, cuando tú le dices algo a una persona que puede mejorar, lo toma como que le estás diciendo sos malo, ¿no? Y eso es, no sé, es medio latino también, ¿no? O sea, no te está diciendo que sos malo. Si te está haciendo notar algo que te equivocaste, no es para que te lo tomes personal o te sientas mal. eh, Siempre estamos en esa etapa de querer, si te está diciendo algo más bien hasta para que mejores, es para vos, ¿no? Te está haciendo elevar tus habilidades. Sin embargo, nosotros latinos escuchamos lo opuesto, ¿no? Me dice mis errores, pucha, me dice mis errores, tendemos a estar a la defensiva, el jefe se la ensañó conmigo, o voy y hablo para las espaldas, o alguien viene y te dice, no, ay, te cuento que dijeron que nos hemos equivocado, que no sé qué, empiezan los chismes, los rumores, y en fin, ¿no? Y eso se hace grande, afecta igual el clima laboral, empiezan los malentendidos, haces las cosas sin motivación, entonces... Y todo producto de qué? De una cuestión, por un lado cultural y por otro lado de la comunicación también, ¿no? Si nosotros de un inicio le hacemos saber al grupo de trabajo, no tomen a mal lo que estamos diciendo, esto es en pro de mejora, como decía Fernando, eh, escuchen esto, ¿no? Nos han dado estas observaciones, cómo las podemos subsanar y no a lo contrario decir, nos han dado estas observaciones, ¿quién tuvo la culpa? ¿No? Ese es un poco yo diría bolivianizado, pero no sé qué tanto también puede ser en los otros países, pero somos muy de buscar ante un error o algo, una observación que nos hacen de alguna cuestión del servicio y empezamos a buscar quién es el culpable en vez de buscar la solución, ¿no? Y eso es parte cultural, como decíamos, y es parte también de la cultura. ¿Cómo es que decimos las cosas para que las personas no se sientan de esa manera? Vamos a la parte de resolución de conflictos. Aquí la empatía emocional igual ayuda a desescalar, dice, o en todo caso, a bajar las tensiones al reconocer sentimientos subyacentes. Ahí lo que hablábamos hace rato, te digo una cosa y empiezo a notar que te está afectando, entonces puedo
bajar esa tensión con comunicación efectiva, porque como te estoy observando y puedo sentir esa empatía de lo que estás pudiendo sentir, entonces mejoro, cambio en ese momento, soy más abierto, más honesto al decirte las cosas y logro mejorar esa tensión, disminuir esa tensión. Promueve soluciones colaborativas porque al hacer eso ya puede que hasta me ayude a encontrar una solución que yo no estoy viendo. Dime, Fernando. Perdón. Sí, Adelante, algo adelante. que comentabas, muchas veces como líderes nos enfocamos a lo malo, Exacto. ¿no? Eh, bueno, yo estoy en recursos humanos, ya, y yo lo que me gusta implementar es, le llamo liderazgo positivo, o sea, o powerful feedback. O sea, ¿cómo doy un feedback que te ayude a crecer? No como que venga a una reunión y salga peor, ¿no? Porque todo lo hago mal. O sea, también como líderes tenemos que aprender a dar ese feedback, tener esa empatía para que el colaborador salga después de reunión con nosotros, salga animado, salga motivado para mejorar y para conseguir el resultado, ¿no? Y también con esto, como tú bien lo comentabas, le das la confianza para que pueda hablar de otros temas, porque si llega y nada más lo regañamos, hiciste mal esto, pues la confianza se pierde, ¿no? Correcto. Y capaz y no te da las mejores ideas tampoco, Exacto. es verdad. Eh, igual en una empresa hay una anécdota interesante en un restaurante. Alguien, no sé si alguien ha trabajado alguna vez en restaurante por ahí, ¿no? Bueno, en un restaurante existen como que ciertos niveles, ¿no? Están y niveles intrínsecos, porque en realidad a mí no me gustaría pensar así, pero es como que de cierta manera los cocineros están entre los cocineros, ¿no? Los garzones, su propio grupito de garzones y los que están administrando otro grupo más administrativo, ¿no? Cada uno con sus propias características. Y bueno, en este restaurante, em, se tomaban muchas decisiones para mejorar que vaya más gente al restaurante, más comensales. Entonces habían ideas de marketing, habían ideas de promociones, publicidad, hagamos esto con la gente de telecomunicaciones, a ver cómo nos pueden ayudar y todo, ¿no? Siempre se hacía eso. Y daba resultados, sí, pero quizás no un resultado grande. Y un día, bueno, se logra hacer una reunión total, ¿no? Con todo el personal, estaban garzones, cocineros, todo. Y bastante distendida, igual la reunión, era una reunión más como que de trabajo, medio, no de premiación, pero sí de poder hacer de que la gente se sienta parte del grupo. Y uno de los jefes empieza a escuchar lo que conversaban entre ellos estos grupos y se da cuenta de que entre el grupo de garzones y el grupo de cocineros tenían unas ideas espectaculares porque los garzones se conocían al dedillo cómo eran aquellos clientes que más iban, los que más gastaban, ¿no? Los que más dejaban plata, digamos, en el restaurante, sabían qué era lo que pedían. Los cocineros tenían ciertos gustos de costos, ¿no? Decían esto de aquí porque iban y hacían las compras, entonces sabían qué era lo que costaba menos y daba mejores ganancias, sin haber tenido ese entrenamiento, digamos, de costos en sí, pero ellos ya lo manejaban de tal manera que en su casa hacían ese tipo de administración, entonces decían, pucha, sí, es verdad, o sea, si mejoras un poco los costos y das, qué sé yo, una ensalada muy bien presentada, muy bonita, te va a bajar los costos y te eleva el margen de ganancia. Entonces empieza a escuchar esto, hace una reunión nueva en donde les dice lo saca a los administrativos de ahí, pone puro garzones y cocineros y hace una especie de competencia de creatividad de cómo ellos mejorarían el restaurante. Y salieron las mejores ideas de planificación estratégica. Entonces, al siguiente año se implementan estas estrategias, se le da el crédito a los grupos de trabajo estos y se logra mejorar las ventas pucha, en mayor escala que antes, ¿no? Con menor costo inclusive.
Entonces, ese tipo de cosas nace, por ejemplo, también de este tipo de comunicaciones, cuando sientes esa empatía, tienes ese comportamiento de estar escuchando efectivamente las soluciones de los otros sin haber puesto una barrera, ¿no? Como decir, ahí también a veces hay un paradigma de que las mejores ideas salen de los grandes ejecutivos y a veces las mejores ideas están abajo, ¿no? Están ahí en el que está manejando las operaciones. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos a la parte global. Aquí estamos ahorita hablando un poco dentro de nuestra experiencia física, se podría decir, cuando nosotros estamos manejando estos grupos de trabajo, por lo general los estamos viendo, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando en un contexto global, como el caso ahorita, por ejemplo, a Fernando lo veo en foto, quizá lo he visto en cámara, pero no lo conozco físicamente, ¿no? Y de repente si empiezo o empezamos a trabajar en algún proyecto, sí puedo sentir en algún momento que lo conozco como si lo hubiera conocido físicamente. ¿Por qué? Porque logro tener estas habilidades de hacer, estas habilidades globales, de poder hacer que romper, digamos, esa barrera de la proximidad física para lograr tener en algún caso empatía emocional, ¿no? Entonces, aquí hay este tipo de retos, no digamos barreras, pero sí retos para nosotros como líderes globales, ¿no? Uno de los retos, obviamente, es la proximidad física. Cuando trabajas en contexto global, eh, a no ser que estés constantemente viajando, ¿no? Te enfrentas con esta proximidad física. Entonces, ¿qué significa ahí? Que tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Porque estás acostumbrado a tener la reunión física no sé, a tal hora en una mesa de trabajo donde los puedes ver, etcétera. Pero si está en otro lado, no necesariamente ocurre así. Tienes que tener escucha activa, tienes que tener un reconocimiento emocional y crear espacios seguros para la expresión, es decir, que la gente se sienta con la motivación, con la tranquilidad de poder dar sus ideas, sus retroalimentaciones y todo, pese a estar en un lugar alejado o en otro país. Hay desafíos emocionales porque cada uno de nosotros maneja las emociones diferente por el mismo contexto social en el que vive, ¿no? Nosotros, por ejemplo, viviendo en Bolivia, tenemos ciertos problemas sociales aquí que hacen que nuestras habilidades desarrolladas y emocionales sean diferentes a las de México, diferentes a las de Cuba, a las de Perú, a las de Brasil, inclusive a aquellos países que están muy junto a nosotros e incluso me atrevería a decir que dentro del mismo país, ¿no? Porque las regiones, y en el caso de Latinoamérica también ocurre mucho eso, nosotros dentro de cada país tenemos muchas diferencias culturales también, ¿no? Se lleva de diferente manera la parte social, se viven diferentes problemas por la cuestión regional y pese a ello logramos hacer trabajo si logramos tener estas habilidades. Dime, Fernando. Perdón. Digo, a mí me gustaría hacerte una pregunta a ti y al grupo con la experiencia Bien, que tienen, porque algo que se suma es, como bien comentas, por lo regional, pero ahora muchas empresas trabajamos desde casa, muchos de los empleados. correcto. Estamos lejos y cuesta más trabajo tener esa empatía a través de una computadora y transmitírselo a los líderes. No sé si tú o alguien del grupo que pueda comentar alguna experiencia que haya tenido en ese sentido, cómo generar esa empatía a través de las redes, que no estás físicamente reunido con todos, ¿no? Bien. ¿Hay alguien quiere participar? Yo tengo mi respuesta, pero si alguien quiere participar, Hola Rocío, Roberto, adelante. mira, ahorita me hizo pensar mucho eso de que obviamente la comunicación ha evolucionado tanto y obviamente el contacto, pero hay algo que, bueno, veo también gestión de talento
Y una de las cosas que he aprendido a valorar más en la experiencia es la comunicación honesta, porque esa comunicación honesta, indistintamente cuál sea el medio, trasciende, ¿ya? Ahorita hay muchos trabajos en los cuales no hay un contacto físico, donde no podemos ver un lenguaje no verbal, pero la comunicación verbal tiene un tono, tiene una forma de salir hasta la escrita, hasta se entiende eso, y es algo muy, muy fino que se desarrolla. ¿Dónde aprendí esto? En las clases de actuación, donde tenemos que ver. eh, Tomé clases de actuación y aún sigo tomando, y creo que la base es la comunicación y ahí el plus es honesta. Eso no se disfraza por más título que haya, por más, no, no se puede. Entonces cuando sale, sale y eso toca a la gente. Ese es mi aporte. Bien, buenísimo. ¿Alguien más? Karen, Jorge, ok. Bien, voy yo. En mi caso, por ejemplo, yo creo, yo soy muy tecnológica por el tema justamente del rubro en el cual estoy. Y creo que a veces a la tecnología un poco como que se la sataniza, se podría decir, de que pierdes cosas humanas al utilizarla. Y creo que en realidad ese es un acto de defensa nuestro al usar la tecnología, ¿no? A ver, en el WhatsApp tienes, por ejemplo, emoticones, ¿no? Los iconos estos de reacción. No sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, yo creo que puedes reconocer una persona si es jovencita, si es mayor, si es juguetona, si es más seria, por la forma en que escribe, por ejemplo, en el WhatsApp. No sé si ustedes lo han logrado así, pero ¿por qué tipo de iconos utiliza? Si los utiliza o no los utiliza, si, por ejemplo, si es muy afecto a mantener la parte ortográfica totalmente, ya sabes que tiene una cierta característica de repente ahí, ¿no? Es más detallista. Si abrevia las cosas y es más rápido y se enfoca en objetivos, ya sabes que va más a los objetivos. Cuando recibes un correo, por ejemplo, un correo electrónico, hay gente que es muy elaborada para hacer el correo y hay gente que es muy precisa. Entonces, igual ahí ya sabes reconocer cuáles son los tipos de eh, algo que va detrás, ¿no? No necesariamente es la escritura, sino que, como dice Roberto, aprendes a ver un poco la personalidad de la persona o a qué está enfocado, que eso está muy relacionado también con el tema de objetivos, ¿no? Puedes tener una persona detallista y puedes tener una persona enfocada a objetivos. Entonces, si los juntas y los combinas, vas a tener un excelente trabajo. ¿Por qué? El de los objetivos se va a enfocar en que salgan y salgan en el tiempo justo, probablemente salgan bien, pero el detallista va a tener esa visión de cuidar el más mínimo detalle para que esté cuidado, digamos, el producto final. Y eso a veces lo ves, lo puedes notar en la forma de escribir, ¿no? Ahora, si tienes la oportunidad de hacer una videollamada, magnífico, porque ahí también puedes tener un poco de aquella parte personal que solamente se ve en el lenguaje corporal y de cierta manera sí logras sacar eso a flote, ¿no? En una videollamada, en una reunión cortita, audios, el tono de voz, como decía Roberto, ¿no? Ahí puedes ver, hasta con inteligencia artificial, ahora puedes, por ejemplo, tomar cuál es el tono de voz de la persona en una entrevista de trabajo, por ejemplo, los bots hacen eso, y te reconocen las emociones de la persona a partir en el caso si tienen una cámara, a partir de los gestos y si están haciendo reconocimiento de voz a partir de la tonalidad y el volumen de voz que se utiliza, ¿no? Entonces, ahora en el tema tecnológico hay muchas herramientas que te pueden ayudar en ese sentido, para tomar esta parte justamente emocional, eh, hay que irlas conociendo, hay que irlas probando, eh, para que nosotros también estemos un poquito más tranquilos manejándonos en esas aguas, digamos, ¿no? De la tecnología. Y obviamente esto te facilita mucho este trabajo remoto, ¿ya?
Otro de los retos ahí, diversidad cultural, ya lo habíamos dicho, estamos trabajando con gente de otros países, de otras culturas, de otras regiones, con diferentes problemas sociales, diferentes valores, ¿no? A veces las prioridades de los valores son diferentes de un lugar a otro, diferentes expresiones, ¿no? Puede ser que yo utilice, por ejemplo, una palabra, justamente el otro día me reuní ahí con Jorge y hablábamos de eso. Aquí nosotros en Santa Cruz, sobre todo, que es una ciudad de Bolivia, utilizamos a veces algunas palabras que en otras regiones son tomadas como una mala palabra, ¿no? Y acá depende de cómo te la están diciendo, no tiene una mala palabra, sino inclusive hasta es medio que de identidad de la región, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema de expresiones. Si tú conoces esas expresiones o tienes el cuidado de no utilizar algo ofensivo de otra cultura, lo tienes que hacer, ¿no? Cuando ya estás trabajando como un líder global. Después está el tema de comunicación emocional, diferentes tipos, ¿no? De comunicaciones emocionales que existen. Está la sensibilidad cultural, que es entender las normas y valores del equipo. Esto ya se va más a la cultura de la empresa, ¿no? Cada empresa tiene sus propios valores, tiene sus propias normativas y si bien estas se pueden adecuar de cierta manera de forma local al lugar en donde está, pero sí tiene que tener como una línea también que se debe respetar porque es parte de la normativa y de los valores de la empresa, ¿no? Hay cosas que sí se van a ceder, otras que no se van a ceder. Entonces ahí hay prácticas inclusivas para promover la igualdad, interacción virtual, lo que hablábamos ahorita con Fernando, mayor dificultad para captar emociones en entornos digitales, ¿no? Sí, al menos a un inicio hubo esa mayor dificultad, pero creo que a partir del uso más, em, ahora lo estamos haciendo más frecuentemente, justamente con el tema del trabajo remoto que se dio post pandemia, entonces tenemos un poquito ya más de conocimientos tecnológicos que nos están ayudando con esto para hacer videollamadas, para los correos electrónicos, hacer los usos en diferentes tipos de comunicaciones, ¿no? Comunicación formal, informal, el uso de la tecnología para fortalecer las conexiones humanas, que hablábamos hace un momento, y por último nos enfrentamos también a las diferencias horarias, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos ya al mediodía, en México está a 2 horas antes, no se ha conectado la gente de Brasil y de Perú, pero estamos igual a una diferencia de 1 hora. Pero imagínense que este mismo programa lo hacíamos antes con gente de Europa, entonces a veces nosotros estábamos aquí en la mañana, en Europa estaban en la noche, ¿no? Y había un nivel de repente a veces de cansancio diferente para estar escuchando, a veces con el cansancio ya estás entendiendo algo diferente también, entonces ahí hay el otro reto, ¿no? Del contexto global. Estas diferencias de horas te pueden crear aislamiento, desconexión emocional en los miembros remotos, porque inclusive puede darse de que tú estás en este momento em, hablando, ¿no? O escribiendo, y la otra persona lo va a leer y lo va a responder de aquí a 4 horas y luego te vuelve a contestar y ya para eso las emociones que sentías en el momento de escribir en un inicio son diferentes después de 4 horas o después de 8 horas, ¿no? Entonces ahí igual existe un cambio que no necesariamente es negativo, a veces es positivo inclusive. Luego ahí tenemos un poco de beneficios de desarrollar la empatía emocional en el liderazgo. Los he agrupado en dos diferentes. Uno es para equipos locales, ¿no? Cuando utilizas empatía emocional en equipos del mismo lugar y cuando aplicas empatía emocional en el liderazgo en equipos que no están en el mismo lugar. En equipos locales, la empatía emocional te va a promover cercanía, ¿no? Te vas a sentir más cercano, una cohesión más fuerte con tu equipo de trabajo, mejoras mucho la confianza dentro del equipo. Como decía, ahí hay cohesión. En cambio, en los equipos globales, los beneficios pueden estar, por ejemplo, en que te facilita el entendimiento intercultural. A partir de esa empatía emocional, vos puedes empatizar con tu colega de trabajo que está en Colombia, con tu colega de trabajo que se encuentra
en México, ¿no? Por ejemplo, no sé a ustedes si les ha pasado, a mí me encanta conocer mucho de la cultura de otros países, entonces escucho de algún país nuevo o de algún lugar nuevo que no he escuchado y lo primero que pregunto es, ¿cómo es allá? ¿No? Y soy curiosa y ese tipo de cosas. Y si a eso me ocurre a mí, o sea, si alguien me pregunta, por ejemplo, a mí yo soy feliz y orgullosa de contar cómo es mi país o cómo es mi ciudad, entonces, y eso también te acerca, digamos, eso, ese entendimiento y esa comunicación con la gente que está en otro país. Otro beneficio es mejora la habilidad de comunicación virtual, que está con lo que iba diciendo hace un momentito, y refuerza el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando tienes empatía emocional, lo que les decía al inicio igual, te sientes más perteneciente a esa empresa porque sientes que realmente estás ahí y ellos notan que estás ahí, ¿no? Entonces, tu líder de equipo, tu jefe, o la gente del trabajo, porque a veces no necesariamente es tu jefe, pero notan que estás ahí, te hacen la vida mejor porque tú la sientes así, gracias a esa empatía emocional que existe, ¿no? Esta práctica ya casi casi vamos a acabar para no cansarlos, pero aquí tengo 5 personas generadas con inteligencia artificial, basadas en un prompt, este, en una consulta específica que yo le he dado. Y lo que quiero es que observen, porque en el prompt yo le he dado que me diga o que me ponga la persona, que yo sé la respuesta en este momento, eh, que una de las personas de las que está ahí ha tenido un problema bastante fuerte momentos antes de haber sido tomada la foto y está a punto de llorar. Entonces, ¿cuál creen que es? ¿La número 1, la número 2, la número 3, 4 o 5? Y los escucho. El 4. Bien, Roberto dice el 4. Yo también creo que es el 4. Ok, Karen el 4. Fernando, No sé, yo creo que el 5. 5. Ya. Jorge, Yo voy más al 4. bien. Voy a preguntar a Fernando por qué el 5. Pues me parece que muchas veces, pues cuando yo he visto personas y más mujeres antes de llorar, pues como que tienen una cara así de entre que se ríen y se agarran como de preocupación y después empieza el llanto, ¿no? Ya. Bien. ¿Y por qué el 4, Roberto, Karen o Jorge? Yo la verdad que perdón, Sí, sí. decía que el 4 porque bueno, veo que sus ojos están un poco como aguados y porque Ya, siento que su sonrisa no es tan genuina como por ejemplo la de la número 3. Siento que se está forzando un poco para mantener la sonrisa. ya. Jorge, Yo soy partidario de que en un momento de crisis y antes de entrar a una reunión, yo no voy a mostrar que estoy mal. Yo siempre voy a estar bien, ¿no es cierto? Y si tengo que entrar a una reunión y me toca hablar, yo voy a mostrar mi mejor cara y con los ojos que tiene abajo de los párpados, ya, abajo de las bolsas, ya muestran una especie de crisis donde te voy a poner una buena cara, pero no me preguntes mucho, ¿no? ya. Bien, Roberto. Y los ojos de lo que veo, tiene una cara directamente de afectado, de que quiere disimular todo con la sonrisa. Buenísimo. Ok, les cuento que la única persona que no está por llorar es la 3.
El 1, 2, el 4 y el 5 estaban en llanto con problemas. Efectivamente, el 4 es el que estaba más recientemente que había llorado por el tema de los ojos, pero el 1, 2, 4 y 5 estaban con el nudo en la garganta. Y obviamente sí, ¿no? Es, la apreciación de Karen fue interesante, de la sonrisa, ¿no? Si nos fijamos, a ver, el uno tiene una forma diferente de expresar probablemente quizá más dureza y puede ocultar esa emoción. Aún así, tiene, ¿no? Ciertas facciones ahí, el fruncido de acá del ceño. El número 2 tiene inclusive el pelo, ¿no? Que está desorganizado. El 4 es evidente justamente por el tema de los ojos, ¿sí? El 5 le diste al clavo, Fernando, el tema de la señal de la mano en la mejilla. Son señales poco defensivas, ¿no? De llanto. La número 3, pese a que está bien, fíjense que está cruzando los brazos, ¿no? Entonces, hay una posición ahí a la defensiva también de que no me van a dañar, ¿no? O sea, ha manejado mejor quizá esa emoción de querer llorar, pero también no está del todo totalmente cómoda, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué les parece eso? Bien, aquí tenemos unas preguntas de reflexión y con esto vamos a concluir. Entonces, cada uno de ustedes, ahora yo me voy a callar y cada uno de ustedes va a compartir em, estas tres cosas, ¿no? En conciencia, ¿cómo creen ustedes en su experiencia personal que practican ser conscientes de los sentimientos de los demás, pero en estos contextos? En su casa, si viven con alguien, en casa me refiero a la familia, ¿no? A su entorno cercano. En la oficina, que sería el entorno laboral, o algún otro espacio que sea importante para ustedes. Por ahí el grupo de amigos frecuente, no sé, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tres contextos. ¿Dónde practican ustedes que logran, o sea, ustedes sienten así rapidísimo que logran saber o sentir cómo se está sintiendo su familia o sus amigos o sus colegas? Vamos hasta ahí primero. Rocío, yo creería que, bueno, la casa, la familia es la primera instancia donde uno logra reconocer, ¿no? Porque prácticamente los conoce desde siempre, entonces las expresiones faciales, em, un movimiento, o sea, se reconoce al tiro, digamos, cuando una persona dentro del seno familiar está con una actitud o una emoción diferente. Bien, ok. La casa entonces es más fácil y porque los conoces más, Yo ¿no? creo que el Estás ahí. segundo momento en ¿Ya? el que uno entiende y puede percibir todos los cambios Ujú. es con los amigos. ¿Ya? La verdad que soy partidario de que en el trabajo es donde menos prestamos atención. Primero es la cuna, primero es la casa, el techo, y luego va la familia que uno elige, ¿no? Que son las amistades. Bien. Fernando, Roberto. Yo Eh, estaría, ah, perdón, adelante. no, seguí tranquilo. Yo estaría de acuerdo también en eso, pero a veces pasamos más tiempo en el trabajo y Ya. también, pues tú identificas, ¿no? Cuando alguien no está bien, aunque sí el día a día te lleva el trabajo, demás, pero pues luego estamos más tiempo con colaboradores que en casa y amigos, ¿no? O sea, a lo mejor yo pondría, sí, como dijeron, casa, amigos, pero no en un nivel muy diferente, ¿no? Porque va a depender de con quién pasas más tiempo, ¿no? Sí, Y también ahí, en el caso, por ejemplo, yo concuerdo mucho con Karen, pero en mi caso también ahí hay el lado opuesto, ¿no? Si tú conoces bien a tu familia, para ponerte del otro lado, ¿no? Tú conoces bien a tu familia, sabes que cómo te ven, etcétera, también quizás sabes ocultar mejor lo que realmente estás sintiendo, ¿o no?
No sé. Ahí lo dejo abierto para Sí, ustedes. y también creo que depende, pues, tu familia, por ejemplo, si ya son adultos, o sea, qué generación tengas, ¿no? O sea, También, yo tengo dos hijos de 14 y 17, 18, y a veces les cuesta trabajo abrirse con nosotros, ¿no? O sea, pero bueno, le tienes que dar mucha más confianza para que te platiquen y se acerquen creo que con un adulto, ¿no? correcto, es verdad. Ahora, con el tema que mencionaba Fernando, de que sí pasamos más tiempo en la oficina, ¿no? Ujú, O en el trabajo, eh, es imposible ir en contra de esa premisa porque es real, ¿no? Sin embargo, ujú. nos importa menos. Tenemos una conducta no igual de honesta que tenemos con las amistades, por eso es más fácil reconocer a los amigos por más de que los veamos menos. Entonces podemos descubrir cómo estamos, como si hay alguna variante en su estado, ¿no? En cambio, en el trabajo podemos ver que no está normal, pero no nos interesamos en, en ser parte activa de de un cambio de estado de ánimo, ¿no? Depende del qué tanto estás ahí, creo yo, integrado con tu equipo de trabajo. No sé, qué es mi opinión. A ver, Roberto. Bueno, creo que la forma en la que practico es observar, sea en la casa o sea en el trabajo, sea con amigos, es observando en El lenguaje. bueno, lenguaje verbal y no verbal, y, y cuando uno va desarrollando la observación consciente, se da Ujú. cuenta acciones repetitivas, o palabras, o da mucha información, demasiada información, entonces eso es muy transversal, o sea, pero sí, Correcto, la familia es el training más fuerte porque es ahí donde prácticamente le ocultan todo a uno muchas veces. claro. Lo ideal deberían ser las tres cosas, fíjense. Deberíamos poderlo hacer en casa, ¿no? ¿Por qué? O con tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu casa, es tu sangre, ¿no? Es la gente que vos querés o la gente que te quiere. En la oficina, porque con un diferente objetivo, ¿no? Para sentirte más cómodo de repente, no sé, lograr mejores cosas, poder escalar, buscar nuevas oportunidades. El tema de los amigos, porque por ahí lo pasás mucho mejor, te pueden ayudar, podés ayudar, no sé, ¿no? Pero lo ideal es que realmente la empatía emocional, o sea, seamos capaces de tener esa conciencia en cualquier ámbito. El objetivo va a ser distinto, pero sí deberíamos poderlo tener fácil, entre comillas, en distintos contextos, ¿no? Ahí la segunda va, capacidad de leer o escuchar lo que el otro está diciendo cuando no está hablando. Ahí estamos hablando de inteligencia emocional. Y aquí, un poquito igual acotando lo que dice Jorge, tú puedes tener inteligencia emocional y no empatía emocional. Inteligencia emocional es lo que él decía, o sea, yo estoy consciente de lo que está pasando, pero no me importa. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé, no siento esa necesidad de conectar con esas personas y ya está, ¿no? Entonces está bien, está teniendo una inteligencia emocional, pero no hay empatía emocional, ¿no? Entonces ahí tenemos dos diferentes. En este caso es capacidad de leer, escuchar lo que el otro está diciendo cuando no está hablando. La pregunta es, ¿qué señales puedes identificar? ¿O en qué prestas más atención cuando hablas con los demás que te pueden indicar cómo se siente? Entonces, ¿qué es lo que a vos te está comunicando primero? ¿O en qué te fijas? ¿O qué es lo que causa que tengas esa empatía de indicar qué es lo que están sintiendo? Adelante. Yo creo que lo que comentaba Roberto, ¿no? El cómo la comunicación que tengas tanto verbal, como de gesticulaciones, las manos, o sea, eso te habla, tú vas conociendo a la gente y sabes cuando pues te ve, no te ve a los ojos o te va o cuando hay un cambio,
creo que es cuando detectas que pasa algo, ¿no? Esa Ujú. comunicación no verbal, para mí específicamente la comunicación no verbal es lo que me da una alerta o algo no está bien. Correcto. Bien. Karen, Jorge. Yo creo que ahí para complementar diría que hay silencios que hablan mucho más que las palabras, que las expresiones. Que es para mí otro indicativo importante al cual hay que prestar atención. Hay gente que habla mucho, por ejemplo, y si en algún momento deja de hablar, me ha pasado, digamos, en equipos que es la persona que propone ideas, que siempre tiene algo para decir o comentar, positiva o negativa, ya sea cualquiera de las dos. Pero si yo llego a descubrir una persona que está callada y que habitualmente siempre la escucho, entonces para mí ese es un indicativo de que algo no está bien, ¿no? Entonces por eso digo, son silencios que hablan más que cualquier otra cosa. Excelente, buen punto. Buen punto. Bien. Jorge, ¿hay algo? Sí, es complicado cuando vas hablando, vas viendo, si estás en un ambiente presencial en todo caso, voy desde la mano con la idea de Karen de los silencios y al mismo tiempo de las expresiones. De alguna manera vamos a irnos un poco más a la energía, si quieren. Tiene un aura diferente, tiene un semblante distinto, ¿no? Sí, Entonces, se le nota más cabizbajo, se le nota más decaído, incluso la misma forma de caminar, la postura de los hombros. Cuando va y se sirve su café, ahí hay diferencias, ¿no? En su postura rutinaria, cosas que correcto. te dan, son indicadores que te demuestran que algo no está bien en su cabeza en ese momento, ¿no? O está sobrepensando algo o está con Algo le algún ha pasado, problema, digamos. está atravesando por algo, ¿no? Exacto. O al revés también, ¿no? Por ahí llegamos a más eufórico de lo normal. Que también qué pasó, ¿no? Claro, y esa es Puede un arma de pasar doble filo, ¿no? Porque puede ser que esté realmente disfrutando un logro o una buena noticia, como mm, también puede ser que está escondiendo, está forzándose para esconder algo, ¿no? Y que no se lo note. también, también, ¿verdad? Bien, y la última, sentimientos. ¿Alguna vez han experimentado el sentir de los otros al verlos? O sea, este ya es, no sé si a ustedes les ha pasado así como que ves a una persona y un poco hablas y te empezás a sentir diferente a como estabas antes de estar con esa persona porque como que te contagió lo que estás sintiendo, ya sea su alegría o ya sea una tristeza o ya sea algún otro sentimiento. ¿Por qué creen que sucedió eso? Si es que les ha pasado. A mí sí me ha pasado que estoy hablando con alguien, aunque no sea de mi equipo, y de repente creo que al ser tan empático que se ponen a llorar y te cuentan el problema. Mm. O sea, se, pues no sé, si identifico y me pongo empático, demasiado empático con ellos y hasta empiezan a llorar y empiezan a expresar todo lo que sienten, el problema. Pero tú O también te sea, sientes así, o sea, también te da ganas de llorar, digamos. no me dan ganas de llorar. Digo, Ah, ya, esta es la tampoco, pregunta, es eso. que si te dan ganas de llorar y pues no. Claro, o sea, tú no tenías ningún motivo, ¿no? Pero si, por ejemplo, la otra persona está llorando y no sé, algo hace o algo te dice y tú también empiezas a sentir como ese nudito en la garganta, digamos, ¿no? Mira, pues sí, sí, no, la verdad es que lo tengo que reconocer a veces porque también uno tiene cosas, ¿no? Uno Mm, tiene situaciones, problemas, y si esta persona empieza o a llorar o tiene sentimientos encontrados difíciles, pues la mente es muy fuerte y te lleva a momentos que tú también dijiste, oye, pues yo tengo esta situación o tuve, y te puede llegar a también, como dices, a sentir un nudo en la garganta, ¿no? ujú, correcto. O sea, sí me pasa, por ejemplo,
cuando falleció mi padre, digo, ya Ya. tiene 2 años, pero te empiezan a hablar alguien de que se siente mal porque falleció alguien y inmediatamente, pues la mente me trae a mi papá, ¿no? Y Ujú. y te acuerdas, o sea, sí es, creo que sí me ha pasado y creo que hasta cierto punto, pues es normal, ¿no? Somos robots y también tenemos sentimientos, ¿no? Es verdad, es verdad. Pasa, pasa. Ahí va el control, pero no siempre, ¿no? Hay momentos en que realmente esas emociones sobrepasan, ¿no? Karen, ¿algo? Karen, Jorge. Bueno, a mí sí me pasa mucho porque yo sí me considero, y creo que muchas personas me lo han dicho, que soy una persona bien empática, hasta hiperempática, han usado ese término. Me pasa mucho tal vez, no que en el momento en el que estoy escuchando a alguien, sobre todo con las amigas, ¿no? Escuchando problemas o situaciones difíciles, eh, no es que en ese momento me den ganas de llorar o me enoje junto con ella, sino que siento como una carga, como que la mochila al terminar esa reunión o lo que sea que tuve con esas personas, incluso en el trabajo, la mochila se va conmigo a casa y me Mm, siento como abrumada, o con el como dolor si yo, acá, ¿no? exacto, como si el problema ya fuera mío, lo hago parte de mí. Entonces sí pienso que obviamente, como decías, hay una diferencia entre la empatía emocional y la inteligencia es obviamente saber controlarse, ¿no? Saber que lo que le está pasando al otro no me está pasando a mí, o sea, soy empático, pero hasta cierto punto, y cuando sobrepasa, o sea, digo, me pasa a mí eso, ¿no? Entonces me llevo la carga con las piedras pesadas y me siento abrumada, como si todo lo que me contó fuera algo que me esté pasando a mí, no es así, digamos. Exacto. Y bien, y hay otra competencia que te ayuda con eso también, que es el mindfulness, que seguramente después, si, cuando se hacen el programa, lo van a tener ahí, que justamente te pasa, tú aplicas la empatía emocional y luego también hay técnicas que te ayudan a, justamente como tú dices, ¿no? Quitarte esa carga encima porque te estás llevando una carga que no es tuya, o como decía Jorge, digamos, es una carga laboral que no necesitas en tu vida personal, pero pasó, ¿no? Entonces, y tenías que de repente sentirla, pero ya una vez estando en tu casa, pues tienes que sacar eso porque si no te va a hacer daño, ¿no? Y hay ese tipo de técnicas también. Jorge, Sí, yo la verdad que, bueno, el término de la hiperempatía fue algo que yo escuché en un podcast, estaba escuchando un podcast sobre psicología y me llamó la atención dos temas, ¿no? El primero, diferenciar empatía de comprensión, que me parece que es algo que le pasa a Fernando, que yo soy, y hago mea culpa ahí, yo soy más comprensivo que empático. Fernando sí siente las cosas en el momento que puede relacionar un escenario que él ya vivió, ¿no? El caso es el caso que mencionaba, lo de su papá. En mi caso, yo empatizo con el que se rompió con el que veo que está con muletas con una pierna rota. Pero si vienen con porque es un cierta problema experiencia. que yo no he atravesado, yo siempre termino pensando qué haría yo en su lugar en vez de sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Que es una cierta Ahí, forma de empatía también, digamos. en este podcast lo definía como que no es empatía porque uno no llega a ponerse en los zapatos del otro, a sentir cómo Ujú, siente el otro. Sin embargo, es un nivel de comprensión un poquito más elevado, donde yo comprendo tu situación, comprendo tus sentimientos, pero no ujú, los puedo sentir, ¿no? No porque no lo has llego a experimentado entender, realmente, digamos. correcto, no llego a entender e interpretar realmente tu dolor, digámoslo así, ¿no? Ujú, O tu felicidad en todo caso. Entonces es comprensión, no empatía. Así lo definían en el podcast, ¿no? Y por ujú, contraparte, te presentaban también a la hiperempatía. Esa empatía donde ya te llevas tu mochila y te cambia el humor. Si te encontraste con un exceso de alegría en tu camino, te alegraste por demás de la otra persona y te quedas con esa alegría durante todo el día. Eso está ujú. bonito y suena bonito, pero cuando es dolor lo que te presentaron, te llevaste el dolor a la casa y te quedaste con una amargura ajena cuando la otra persona quizás lo superó después de haberte contado, ¿no? Entonces Claro. son términos, no son míos,
son de un podcast que escuché en Spotify, se llama Entiende Ujú, tu mente, y me llamaron la atención y me marcaron mucho algunas ideas específicamente sobre las relaciones sociales, ¿no? Cómo te claro, llevas con los demás, con cada persona que vas conociendo, bajo la premisa de que se vayan mejor de lo que llegaron, pero ¿cómo haces para no llevártelo a casa? ¿O cómo claro, entendés que realmente no puedo evitar decir, pucha, yo en tu lugar haría esto, sin sonar una persona que no estoy en realidad en tus zapatos, ¿no? claro. Muchas Ahí personas desean ser, perdón, sigue, sigue. claro, muchas personas solamente quieren ser escuchadas y no que me digas qué hacer, ¿no? Claro. Ahí, por Son, son ejemplo, cosas que ahí, por ejemplo, si volvemos al cuadrito este que decíamos, el cuadrante de este de acá, ¿no? Lo que sientes en ti y lo que haces en ti, ¿no es cierto? Si tú te conoces, decíamos, es autoconciencia. Si tú sabes que te puede pasar eso, entonces creas aquí ciertas, no sé, aspectos que te permitan tener esta empatía, pero que no cruce al umbral de ponerte triste por el caso, en el caso, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? Y el tema igual de autocontrol, ¿qué tipo de acciones tomas para que si esto te sucedió, puedas desahogar? Por ejemplo, ahí hay yo conversaba con una psicóloga no hace mucho, em, y bueno, y además tomando en cuenta de que, por ejemplo, los psicólogos que son terapeutas escuchan totalmente todo el tiempo de los problemas y para poderte ayudar tienen que tener cierta empatía. ¿Y qué hacen esos psicólogos? De cierto en cierto tiempo van y también tienen sus terapias porque necesitan sacar eso, ¿no? Pero adicionalmente a eso, no hace mucho yo tuve justamente la experiencia de que nos tocó presenciar, y este es un temita ahí medio delicado, pero nos tocó presenciar un suicidio sin querer queriendo y mis hijos estaban presentes. Entonces ahí, por ejemplo, yo trabajé con esta psicóloga y me dice, es necesario hablarlo porque tienes que sacarlo de tu momento, digamos, de tu mente. Y una de las técnicas que tiene tu ser, digamos, para poder sacar y procesar todo el trauma que podés haber vivido al pasar esa experiencia, es sacarlo, hablarlo al detalle que tenga que hablar. Y eso te va a durar un determinado tiempo, que en este caso era una semana. ¿No? Entonces, y estar atento a que después de esa semana, si esto continúa, entonces sí hay que hacer ya otro estilo de terapias, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, si tú estás trabajando mucho con personas tendientes a tristezas y a sentimientos y emociones que son o de baja frecuencia o más, digamos, llevadas a la parte negativa, le pondremos así. Entonces sí tienes que tener un buen paquete, un kit, digamos, de trabajo como líder que te permita levantar esas personas o de repente en algunos casos es sano que la persona no esté contagiando, digamos, al resto del equipo de trabajo. Por eso que muchas veces igual te dicen, no, ve a tu casa. Cuando estás ante una situación que ha pasado algo así, anda a tu casa, ¿no? Anda, distendete, hace algo porque no está bien. Y ni por la persona es sano, ni por el equipo es sano, ¿no? Y peor si somos empáticos o si hay una persona muy empática ahí, y voy a tener una persona triste y se encontró, ponete con Karen que dice que es hiperempática y por ahí Karen además es influenciadora, entonces Karen va a esparcir ese sentimiento más aún y cuando de repente podríamos ahí cortar un poquito, ¿no? Ahí va el tema de la empatía emocional un poquito y del liderazgo y de la inteligencia emocional. Es todo un arte, ¿no? Por eso dicen que liderar es todo un arte porque tienes que estar armado con un montón de técnicas, de habilidades, de observación y todo eso que te sirva para poder estar bien vos, liderar bien en lo posible y bueno, y conocer a tu equipo de trabajo y lograr lo que como empresa quieres hacer, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Hemos llegado a la hora y media de sesión. Creo que no sé si
si ustedes lo disfrutaron, espero que sí. Y bueno, como estas sesiones ahí les he pasado, si no están en el grupo, por favor, escriban. Fernando, ¿estás en el grupo de WhatsApp de las sesiones? Sé que Karen y Jorge están. Pues mira, no sé, la verdad es que me he metido a varios grupos del profesor Jorge, pero no sé si estoy no, no sabría decirte. Creo que no. ¿Pero estás en contacto con el profesor York? Sí, Jorge, sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, pero no Que sé, le no voy a creo que no decir, estoy en ese grupo. ¿sí? Ajá. Pregunta por Rocío. Seguramente te va a dejar ahí el link y yo también voy a preguntar por ti y te voy a meter al grupo de las sesiones gratuitas para que tengas igual el link de la siguiente y de todas maneras, si no, en LinkedIn, en el grupo de Global Leaders, ahí están los Ah, eventos de todas estas sesiones que vamos a tener. Hay sí. una 18, el próximo sábado, si mal no estoy, tenemos una también. Entonces, que justamente es una de tus compatriotas que lo va a dar, así que bueno, esperemos vernos entonces el siguiente sábado. Hubiese querido que se hubiera quedado Roberto para hacer una foto grupal, pero si gustan, lo hacemos ahora con el permiso de ustedes. Sí que voy a parar el grabado.